Más de 500.000 peruanos trabajan para una empresa tercerizadora. La tercerización laboral es un fenómeno a nivel mundial que tiene gran cantidad de adeptos, pero también de detractores. Hoy en el programa analizaremos el tema. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. Actualmente, las empresas delegan varias de sus actividades a otras compañías. El transporte de productos, los servicios de cobranza o de ventas, la exploración dentro de una mina, la alimentación del personal. Este tipo de labores y muchas otras más están a cargo de una empresa tercerista especializada. La tercerización laboral es un proceso mediante el cual una empresa principal contrata a otras para realizar determinadas funciones. En este caso, la empresa contratada otorga a los trabajadores la maquinaria, infraestructuras y todo lo necesario para el desarrollo del servicio. Sin embargo, esta modalidad tiene muchos detractores por sus efectos negativos en la calidad del empleo, las condiciones de trabajo y el respeto hacia los derechos de los trabajadores. Los llamados service contratan a sus empleados por pocos meses y los renuevan constantemente para evitar que permanezcan más tiempo dentro de la empresa. Con ello, se ahorran vacaciones, seguro social, CTS, utilidades y demás beneficios. En América del Sur, Ecuador es uno de los pocos países donde se ha prohibido la subcontratación, mientras que en el resto del continente, las leyes buscan regular esta actividad y proveen garantías para los empleados. En el Perú, la Ley 29.245 es la norma que regula los servicios de tercerización. En su artículo 7, se especifica que los trabajadores bajo este tipo de contrato tienen iguales derechos que los trabajadores contratados a tiempo indeterminado. Además, se manifiesta que la tercerización de servicios no puede ser utilizada con la intención de limitar o perjudicar la libertad sindical. Por otro lado, la norma indica que la empresa principal que realice una subcontratación es solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social de los trabajadores. Desde la visión del mundo empresarial, la tercerización es vista como una alianza estratégica que permite a las compañías encargar las tareas que no son su especialidad. Así, logran perfeccionarse en su actividad y brindar mejores productos al cliente. Muchas microempresas han crecido gracias a esta tendencia de la globalización. Si bien es cierto que gran cantidad de puestos de trabajo se han generado con la subcontratación, también es necesario continuar regulando esta actividad para beneficio de empresarios y trabajadores. Amigos, ese fue nuestro informe y como pueden ver, la tercerización se da en todos los ámbitos de la industria y es un fenómeno que está regulado en nuestro país, pues se cometen abusos con los empleados. Si bien son los empresarios los que se ahorran costos, finalmente los trabajadores son los que salen más perjudicados. Luego de la pausa vamos a conversar sobre la problemática de la tercerización con el doctor Omar Toledo, presidente de la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Volvemos, no se muevan. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y nos encontramos con el doctor Omar Toledo, presidente de la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima y profesor universitario de posgrado. Doctor Toledo, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Explíquenos primero cuál es la diferencia entre tercerización e intermediación laboral. Bien, la intermediación laboral viene a ser la provisión de personal por parte de una empresa intermediadora que
provee personal a una empresa usuaria y este personal está bajo la sujeción y la dirección de la empresa usuaria. En cambio, en la tercerización, la empresa se desprende de determinadas fases del ciclo productivo y delega para que sea realizada por otra empresa que es completamente autónoma, cuenta con recursos humanos y materiales, equipamiento propio, y precisamente entrega un producto o un servicio. ¿Usted como magistrado ve los casos en los que hay diferencias, digamos, entre los trabajadores y las dos empresas? Porque esto es un triángulo, ¿verdad? ¿Hay un lado oscuro de la tercerización? Bien, en el ámbito de la tercerización podemos hablar de dos etapas, un antes y un después. Antes de la regulación de la tercerización, que estamos hablando del año 2008, julio, y luego con la expedición de su reglamento, y lo que ha sucedido después de la regulación de la tercerización. Antes de la regulación de la tercerización, me estoy refiriendo a la regulación sistemática y ordenada, existía la tercerización como un fenómeno empresarial. La tercerización es un mecanismo a través del cual la empresa principal se concentra en su actividad nuclear, el core business, y delega a otras empresas que puedan realizar con mayor eficiencia determinadas actividades. Ejemplo, un hospital podría tercerizar la actividad vinculada al lavado de ropa o la actividad vinculada a la prestación del servicio de cafetería. O alimentación. Una universidad podría tercerizar la actividad vinculada a la impresión de textos, de folletos, de separato. Sin embargo, antes de la dación de la ley de tercerización, se producían situaciones en las cuales las empresas principales contrataban trabajadores vía empresas de tercerización. Sin embargo, estos realizaban actividades nucleares, actividades principales. Y en consecuencia, se ha estado contratando trabajadores como una forma de reducir los costos de la empresa. Digamos un alquiler de trabajadores. Exactamente, ¿no? Como una manera de reducir los costos de la empresa, lo cual trae como consecuencia que en un mismo centro laboral existan trabajadores de la empresa usuario principal que tienen mayores derechos, sobre todo en lo relativo a las utilidades y condiciones de trabajo, y trabajadores de las empresas de tercerización que definitivamente no tienen los mismos derechos y no tienen el mismo respaldo económico de la empresa que pueda responder en un determinado momento por sus derechos. Con la dación de la ley de tercerización, se pensó que esto se iba a solucionar o se iba a precisar y definir estas situaciones que originaban conflictividad, porque no hay que olvidar que la ley de tercerización se da a consecuencia de los sucesos producidos en la carretera central, que una empresa minera que tenía prácticamente el 99% de sus trabajadores vía empresas de tercerización. Claro. Si bien la ley, la 29245, define la tercerización como la contratación de empresas para la realización de actividades u obras, el reglamento de la ley de tercerización es el que define o toma partido respecto al debate de que si se puede tercerizar o no la actividad nuclear de la empresa, la actividad principal. Es el reglamento el que establece de manera explícita que la tercerización viene a ser un mecanismo mediante el cual la empresa principal delega una o más partes de su actividad principal a una o más empresas de tercerización. Y ahí precisamente se obvia o se olvida la tercerización de las actividades complementarias que estarían quedando fuera de la ley de tercerización. Y además el reglamento contiene una serie de normas que podemos comentarlos, que fue materia incluso de un proceso de acción popular que ha sido materia de pronunciamiento en primera instancia por la sala laboral, la segunda sala laboral el año pasado. Usted mencionaba que hay varios trabajadores que tienen diferentes, unos están en la planilla de la empresa y otros pertenecen a la tercerizadora. ¿Esta no es una manera de dividir al trabajador para evitar
movimientos sindicales, quitarles fuerza, que es lo que dice todas las personas que están en contra de la tercerización. Bueno, la ley de tercerización garantiza el ejercicio de los derechos constitucionales vinculados a la sindicalización y huelga. Sin embargo, al interior de la empresa de tercerización no se cumple. ¿no? Definitivamente, la existencia de trabajadores que pertenecen a la empresa principal o usuaria y trabajadores que pertenecen a la empresa tercerizadora nos permiten apreciar situaciones en las que se está afectando el principio de derecho a la igualdad, porque trabajadores que en muchos casos realizan las mismas actividades, cumplen las mismas metas, los mismos objetivos, no tienen los mismos derechos laborales. Claro, y entonces usted me dice en el caso de los trabajadores que están dentro de la empresa subcontratada, ¿no? Ellos sí pueden formar sindicatos, pero la realidad es que ellos mayormente no están en planilla y los contratos son muy cortos. La alta rotación de los contratos y además, digamos, los trabajadores de una empresa pertenecen a distintas pequeñas empresas de tercerización y eso no permite precisamente ejercer los derechos de carácter sindical, ¿no? Sin embargo, la ley habla de, bueno, no estoy segura si es expresamente como se lo voy a decir, pero de una solidaridad de la empresa principal hacia los trabajadores de las empresas a las que terceriza, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del empresario que busca tercerizar? El artículo 9 de la ley de tercerización establece la responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones laborales, pero lo restringe a aquellos casos en que se produzca el desplazamiento continuo de personal, propiamente el insourcing, ¿no? Y además, un decreto legislativo que se expidió el mismo día en que se publica la ley de tercerización, el 1038, en virtud de las facultades del Poder Ejecutivo de ese entonces, reduce incluso la solidaridad a aquellas obligaciones de carácter legal, ¿no? Y deja de lado los derechos laborales de origen convencional o voluntario, ¿no? Bueno, la responsabilidad solidaria en cierta forma, disminuye las situaciones de negación de derechos laborales de los trabajadores por parte de la empresa tercerizadora, pero igual se sigue manteniendo la brecha entre los derechos de los trabajadores de la empresa usuaria o principal y los trabajadores de la empresa tercerizadora. Y como magistrado, ¿cuál es el camino para disminuir esa diferencia? Definitivamente nosotros creemos que debería irse a una modificación de la ley de tercerización. Nosotros tenemos una opinión que lo hemos manifestado en pronunciamientos. Nosotros creemos que la tercerización debe concentrarse a través de la realización de actividades que no constituyan la actividad nuclear, la actividad principal de la empresa, puesto que ello desnaturaliza la tercerización. Si bien es cierto, reitero, la solidaridad en el cumplimiento de las obligaciones laborales en cierta forma evita que se nieguen los derechos laborales, definitivamente no permite que existan derechos laborales iguales para todos los trabajadores. Claro. La solución alternativa, digamos así, sería en establecer que los trabajadores de las empresas tercerizadoras tengan los mismos derechos, incluso las mismas utilidades que los trabajadores de la empresa usuaria o empresa principal. Bueno, ojalá que sea realidad y no solamente una propuesta, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, y el reglamento tiene otras imperfecciones. Que hay que corregir. Afectaciones de la ley. Ya existe un pronunciamiento en primera instancia de la segunda sala laboral en que declara inaplicable el reglamento en determinados aspectos, como el referido al contar con el equipamiento propio. Claro. Que está pendiente de pronunciamiento. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Así es, hay mucho trabajo. Bien, doctor Toledo, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y nosotros regresamos con el doctor Jorge Toyama, especialista en Derecho Laboral.
Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y nos encontramos con el doctor Jorge Toyama, especialista en Derecho Laboral. Buenos días, doctor Toyama. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Explíquenos primero cómo es que surge la tercerización, porque aparentemente es un fenómeno masivo, pero más o menos nuevo. Claro, en realidad la tercerización tiene más de un siglo. Lo que pasa es que cada vez se vuelve más intenso, más común, más cotidiano, ¿no? A cada rato hay tercerización. Cada vez que usted pues, pide, por ejemplo, a una empresa de cable, un cable, y quien le instala el cable es un tercero. Quien le lleva la factura del cable es otro tercero. Quien cuando pidió el cable lo contesta está un call center que es un tercero. Entonces la tercerización es más común de lo que uno imagina, ¿no? Hay dos razones por las cuales las empresas tercerizan, ¿no? O subcontratan. La primera es cuando quieren buscar un especialista, a un tercero que lo haga mejor que ellos, que sea menos costoso, etcétera, ¿no? Entonces, y porque yo me quiero como empresa concentrarme en la actividad principal, ¿no? Solo en mi rubro. En mi rubro. Entonces todo lo demás lo tercerizo. Entonces aparecen las empresas de vigilancia, limpieza, comedores, ¿no? En fin, distribuidores. Y la otra razón es que algunas empresas no quieren tener trabajadores y tercerizan también, ¿no? Lo que importa al derecho laboral, ¿no? Es la tercerización interna, cuando se desarrolla, cuando el tercero tiene que venir a tus instalaciones, cuando hay un destaque de mano de obra. Claro, porque explíquenos cuál es la diferencia primero entre tercerización interna y externa. Ok. Una empresa que contrata a un tercero para que haga algo de sus operaciones, sus necesidades, puede decirle, oye, yo necesito fierros, hazlo en tu fábrica y dámelos. Entonces es un proveedor. Claro. Al derecho no le interesa eso, porque finalmente todo el servicio se desarrolla fuera de las instalaciones de mi empresa y el otro me provee externamente de los insumos que yo requiero. Eso al derecho laboral no es relevante, es una tercerización externa. La empresa principal no tiene ninguna responsabilidad respecto con el trabajador. Con el trabajador que labora en una fábrica distinta y fuera de las instalaciones. Pero ¿qué pasa cuando yo le digo, oye, hazme el mantenimiento de todas mis máquinas y acá hay un sitio? Entonces el tercero viene con su maquinaria, con sus técnicos y me da el servicio de mantenimiento, pero dentro de mis instalaciones, ¿no? Todo el mantenimiento tercerizado, que es común en las fábricas. Entonces, en ese caso, a diferencia del anterior, los trabajadores vienen, ¿no? Al centro de trabajo de la principal. Eso sí le interesa al derecho laboral, cuando hay un destaque, un desplazamiento de las instalaciones del tercero a la principal. Entonces hay dos consecuencias relevantes allí, ¿no? La primera es que la empresa principal es solidaria en el pago de los derechos laborales y solidaria en cualquier tema de seguridad y salud en el trabajo. Si este trabajador del tercero que labora dentro de las instalaciones tiene un ¿no? accidente, tiene un accidente, no le pagan las horas extras, no le pagan las CTS, etcétera, la empresa principal responde, aun cuando no sea un trabajador de su empresa, de su empresa, exacto, sino de otro. Él tiene que preocuparse porque esté protegido y en planillas. Pero no responde por sí misma. Debe haber todo un mecanismo me imagino que es el propio trabajador el que presenta una queja. Sí, claro. Hay dos formas de que un trabajador puede reclamar, ya sea a través de un juicio laboral o una inspección laboral, ¿no? Entonces, a través de esos dos mecanismos, el trabajador puede reclamar del tercero a la principal, ¿no? Ese trabajador técnico de mantenimiento de la empresa de tercerización de mantenimiento que hablábamos, puede reclamar a la fábrica una responsabilidad solidaria. Claro. Esa es la primera consecuencia, ¿no? Solidaridad en el pago de los beneficios laborales y todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y la otra consecuencia es que si esa empresa de mantenimiento es una empresa que no cumple los requisitos legales, es una empresa que solo aporta mano de obra, que no tiene equipos, no hay especialidad, la empresa principal le da órdenes a los técnicos, eso es una empresa irreal, es una empresa ficticia, ¿no? Una empresa de paja, dicen en Argentina. Y en este caso, la sanción es más grave. Los trabajadores del tercero tienen el derecho de pasar a la planilla de la principal, desde que estuvieron destacados allí, con los derechos laborales y reintegros por estar en esa planilla, ¿no? Entonces esa es la segunda consecuencia. Hay una palabra legal que dice, se desnaturaliza la tercerización, es nula, y los trabajadores pasan de la planilla del tercero a la principal. Claro, pero ¿esta situación se da? ¿Han habido casos en los que ha ocurrido esto? Esto es un fenómeno nuevo, la regulación, ¿no? Porque el derecho sí regula lo que existe, ¿no? Exacto.
Entonces aquí, como la tercerización era muy común, todas las empresas tercerizan, hay sectores como el petróleo, la minería, donde la tercerización es mayor inclusive. Ya hay casos de trabajadores que han pasado de la planilla del tercero a la principal por juicios o por inspecciones de trabajo, ¿no? Donde el Ministerio de Trabajo va y a ver, ¿quién le da comida? ¿Quién le da vivienda? La empresa principal, cuando debería darle al tercero. Claro. ¿De quién es la máquina o el camión, ¿no?, que estás manejando? De la principal y no del tercero. ¿Quién es tu jefe? Y el trabajador dice que el jefe no es de la principal. De la principal, ¿no? Y entonces ahí se habla claramente de una desnaturalización. Y esos trabajadores, ya hay varios casos, no, muchos no se podría decir, pero hay varios donde los trabajadores han pasado, ¿no? Y como esto es un fenómeno global, no es que pasa uno, pasa a todos los trabajadores del taller de mantenimiento, ¿no? Entonces hay minas que han tenido que pasar 800 trabajadores, 1000, etcétera, ya sea por juicios o inspecciones, o hay otras empresas que motu propio han dicho, mire, claro, mejor. Aquí la tercerización está mal, ¿no? Vengan trabajadores de frente a la planilla de la principal y transparento todo y ya no hay contingencias. Hay varias empresas que han pasado 2000 trabajadores, 540, ¿no? Yo creo que en general la regulación de la tercerización ha supuesto de que los casos indebidos pasen a la planilla de la principal y los casos donde el tercero no se porta bien con sus trabajadores, la principal asuma la solidaridad, ¿no? En el pago de los beneficios laborales, ¿no? Claro, pero en este caso, cuando aceptan, ¿no?, los trabajadores de la tercerizadora, ¿cuál es el vicio ahí? Sería también no solo de la tercerizadora, sino también de la empresa principal que contrató ese servicio. Sin duda. Me imagino que la ley también regula a las tercerizadoras. Exacto, ¿no? Es bueno lo que tú indicas, porque permite apreciar de que las sanciones legales no solamente es paga de los beneficios sociales, pasa de la planilla de tercero a la principal, sino también la sanción es multas que hoy día pueden llegar a 142.000 soles, pero más que ello, para la tercerizadora, la pérdida de la posibilidad de seguir prestando servicios como tercerizadora, ¿no?, en el mercado, ¿no? Entonces pierde el registro, digamos, como tercerizadora. Claro, porque ¿no? Todas las tercerizadoras deben estar registradas. Sí, eso es un registro muy sencillo porque es un registro a través de la propia planilla electrónica, ¿no? No es que, a diferencia de los servicios, limpieza, vigilancia, donde sí el Ministerio de Trabajo te da una autorización formal. En este caso, el Estado confía en el tercero y la autorización, el registro, mejor dicho, se da simplemente en la planilla electrónica. Yo pongo que soy una empresa tercerizadora, claro, o yo, empresa principal, pongo de que estas empresas son mis tercerizadoras y a través de eso se da el registro. Usted mencionaba los service, porque el ciudadano común, nosotros confundimos muchísimo el service con la tercerización. Exacto. Para muchos de nosotros es lo mismo. Es lo mismo, efectivamente, pero la ley los considera distintos, ¿no? El service es cuando, el nombre real es legal, se llama intermediación laboral. ¿Cuándo hay una intermediación laboral? Cuando hay un service, cuando yo le pido al tercero solo mano de obra. Oye, préstame solo trabajadores, no un servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tipo de ejemplo, una trabajadora se va de pre y postnatal 3 meses. Entonces le digo un service, mándame a una trabajadora por 3 meses, ¿no? Y ocupa el puesto, solo me da mano de obra. Y le pago por la trabajadora destacada, regresa la titular y se acabó el servicio. Entonces, en el service, el tema central es que el negocio del service es prestarte trabajadores. Es una cesión pura de mano de obra, ¿no? Eso la ley lo permite, pero solo para actividades temporales, complementarias, especializadas, muy residuales, muy periféricas. Por eso hoy día hay casi servicio solo en limpieza, vigilancia y suplencia. En cambio, la tercerización no es un préstamo de mano de obra, es un servicio integral, completo. Maquinaria, bajo cuenta, costo y riesgo, know-how. Mientras que en el service tú le puedes mandar al trabajador del service, porque es como si fuera tu trabajador prestado, en la tercerización eso está prohibido, ¿no? Es un dogma no hacerlo. Y si lo haces, la sanción es que se incluye en la planilla de la principal, ¿no? Claro. Bien, doctor Toyama, muchísimas gracias. Su explicación ha sido completamente entendible. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y nosotros, amigos, nos vamos, pero pueden escribirnos a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe y a nuestra cuenta de Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Déjenos sus comentarios, sugerencias y los próximos temas que les gustaría que toquemos aquí.
Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana en TV Perú, Mucho Más que Ver.